Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer saludarlos hoy en este día sábado que hizo el Señor. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque estábamos nosotros también aquí en este día. Bueno, recuerden que el Señor hizo todos los días para nosotros por ese gran amor que nos tiene. Así es que es un sábado hermoso en el cual vamos a compartir su palabra, pero vamos a primero pedirle al Señor su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida que nos das y poder compartir este alimento espiritual que todos necesitamos para seguir caminando a tu lado, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu llegue a nosotros, abra nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender tu palabra y así que aumente nuestra fe. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y pedimos y recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Así es que bueno, hoy día sábado el Señor nos tiene preparado algo hermoso, como todos los días que Él nos habla, ¿verdad? Pero hoy es sábado y bueno, vamos a compartir su palabra en Lucas 6, del 1 al 5. Lucas 6, del 1 al 5. Y dice así: Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en la mano y se comían el grano. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en el día sábado? Jesús les respondió: ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, ven, está hermoso, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo Jesús iba con sus discípulos allá en el cerro, porque a veces que iba de una ciudad a otra, ¿verdad? Entonces pasaron por un sembradío y pues como esos, el trigo son granitos algo grandecitos, ¿verdad? Entonces se pueden pelar y comer. Pero siempre estaban ahí esos fariseos para poder decirle a Jesús que por qué trabajaban en día sábado. ¿Eh? Entonces, eso es algo que, pues, siempre estaban ahí para juzgarlo, para cuidarlo, para señalarlo. Entonces, y supuestamente el día sábado no tenían que trabajar, pero si nosotros nos ponemos a pensar qué trabajo es cortar una espiga y los granitos, pelarlos con las manos así y se pelaban. Entonces, no es un gran trabajo, ¿verdad? Pero sí nos damos cuenta de una cosa. Dice, Dios había pedido que santificaran un día de la semana, ¿verdad? Y ese día no era para estudiar la palabra o algo religioso. Era un día para descansar, porque se suponía que el pueblo de Dios no tenía que estar sometido al trabajo para comer, ¿verdad? Sino que quería que ese día
descansaran, que estuvieran tranquilos, en paz, en familia, ¿verdad? Pero no era para, especialmente para escuchar la palabra de Dios, sino para descansar. Y por eso, y si nos fijamos en el Génesis, ¿qué día fue ese? El séptimo día, que por lo tanto era el sábado. Pero también recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía por para descansar ese día, ¿verdad? Pero también cuando le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en el día sábado? ¿verdad? O sea, ahí estaban, y Jesús, ¿qué les dijo? Les respondió, ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer ese pan. ¿Verdad? Miren, recordemos que el Evangelio, ¿qué significa? Una liberación. ¿A quién? Cuando se imponen criterios pesados a la gente. ¿Ok? ¿Por qué? Miren, Jesús, ¿qué hacía en el día sábado? A veces curaba enfermos. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no, hoy tú vienes a que te cure y tú me vas a hacer pecar o romper la ley de Dios que quiere que descansemos el día sábado? No te puedo curar hoy, ven mañana. ¿A poco eso hizo Jesús? No, él no hizo eso. Él, los que llegaban enfermos, los curaba. De la mano tullida, el ciego, son varios que fueron curados en día sábado. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba sometido bajo la ley de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la ley que tenían en ese tiempo ya era como una esclavitud, porque ya no poder ni siquiera desgranar una espiga de trigo, eso, ¿se imaginan? Si nosotros conocemos los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés, fueron 10 mandamientos, pero ahí no había ninguno que dijera el sábado no van a comer o no van a trabajar, no van a hacer, no van a guisar, no van a poder caminar más de tantos pasos, no le van a dar de tomar agua al burro ni al buey. No estaba escrito eso. ¿Ah? Entonces, los maestros de la ley y los fariseos fueron los que aumentaron tantas reglas a la ley que ya estaban la gente saturada, con miedo de romper las leyes. Pero no eran las leyes que Dios les había dejado. Aunque sí, el Dios les había dicho, bueno, agarraron el día sábado porque estaba en el Génesis, ¿verdad? Que el séptimo día descansó Dios y también Dios les pidió un día para descansar. Entonces, pero no puso leyes que no hagan esto, no hagan aquello. Entonces yo creo que ahí exageraban ya. Entonces ya era una esclavitud disfrazada con tantas leyes, ¿verdad? Por eso el Evangelio significa una liberación, porque Jesús liberaba a los enfermos de los demonios, de los malos espíritus, de enfermedades y de cuanta cosa se atravesaba, porque Jesús los sanaba. Entonces, recordemos que, ¿qué dice al final aquí? Y Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Así es que
Jesús les estaba diciendo que con lo que hizo David, que fue y comió los panes, miren, entonces David y sus hombres se comieron el pan del templo, ¿verdad? Que eran las ofrendas que tenían en el templo. Y entonces él pasó sobre la ley, ¿ok? No respetó la ley, David. Y los sacerdotes no eran capaces de romper la ley. Entonces, mejor David. Pero si David rompió la ley comiéndose los panes que eran especiales para los sacerdotes y que eran del templo sagrado, Jesús es más que David, tiene más poder que David. Y Jesús es también Señor. Y Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. O sea que para Jesús no había ningún, ahí espérate, eso no lo hagas porque esto es pecado o esto es de la ley. No, para Jesús era el dueño también del sábado. Así que a él nadie lo podía parar. ¿Por qué? Porque es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor de nuestras vidas. Entonces, en esa esclavitud que les habían puesto con tantas leyes, el Evangelio los liberaba, los hacía libres. ¿Mm? ¿Por qué? Hasta los discípulos iban comiendo. ¿Qué quiere decir? Que con Jesús todo cambia, todo es diferente. Todo es hermoso. Es una vida de armonía. Los 12 discípulos que seguían a Jesús, ¿cómo es que congeniaban ahí en un solo espíritu de amor, de armonía, de comprensión, de aceptación entre todos? O sea, Jesús es el Señor también del sábado. Para Él no hay algo que se ponga enfrente y aquí no puedes pasar. ¿Ok? Así que mis hermanos, solamente el Evangelio nos hace libres, nos libera de nuestras propias ataduras cuando sabemos que Cristo es el que nos toma de la mano para caminar con Él. Es el que nos habla aquí en su palabra para decirnos qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos. Porque si no, entonces, de qué nos serviría la vida sin Jesús? ¿Qué haríamos sin Él? No, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Con Él tenemos ese camino que nos lleva al cielo. ¿A dónde? A donde está la verdadera vida. Pero siempre caminando en la verdad. Para tener vida hay que caminar el camino, pero de verdad. En la verdad y con la verdad. Y ese nos va a dar vida. Ese es Jesús. Al que nosotros, escuchamos. Y en el que nosotros creemos que de verdad tiene la vida eterna para nosotros. Entonces lo que nos queda es escuchar su palabra, creerle y luchar cada día para ser mejores, y de esa forma tendremos la vida eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer saludarlos, ver compartido con ustedes este alimento espiritual. Así es que, mis hermanos, no se les olvide, también hay que darle like, ¿ok? Si lo están escuchando, pues ahí en su teléfono, donde lo vean, denle like para que, pues, ya saben para que muchos más lo puedan escuchar, ¿ok? Y se alimenten también como nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos miramos en el próximo si Dios nos da licencia. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este momento que nos has dado de compartir tu palabra, poder entender que tú eres el dueño también del sábado. Así pues, Señor,
Así que seas el dueño de nuestras vidas y que nos mantengas firmes caminando con fe, que tú eres el que nos llamas y que nos das lo necesario para seguir en la vida contigo. Así pues, Señor Jesús, que tu bendición sea derramada en nuestra familia, en nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, en toda la familia. Y queremos recibirla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan un feliz día.